Hechos capítulo 8, versículo 15. Hechos capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra del Señor: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hemos hablado en estos días mucho del trabajo que hizo Felipe por el Espíritu de Dios en Samaria. Y cómo Felipe, lleno de poder, lleno del Espíritu, predicaba a Cristo y las vidas eran salvas y la gente era sanada. Pedro es enviado por el cuerpo directivo de Jerusalén a que vaya a Samaria. Y cuando Pedro llega a Samaria, hay un número de gente que ha sido bautizada, que ha recibido a Cristo, que ha creído en Cristo, pero que todavía ellos no tienen el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Pedro comenzó a poner las manos. Y dice que cuando Pedro iba poniendo las manos, la gente iba recibiendo al Espíritu Santo por imposición de manos del apóstol. Sabemos que el mago que allí estaba, que también quería de ese poder, trató de comprarlo. Esto nos dice a nosotros que la administración de Pedro sobre la gente no era sobre todo el mundo. Yo puedo creer que Pedro recibía algunas directrices del Espíritu sobre quién poner las manos y sobre quiénes no. Porque el mago también se había convertido, también estaba entre los hermanos, mas sin embargo a él no le habían impuesto las manos para recibir nada. ¿Qué pasa? Hoy en día la iglesia muchas veces ha perdido, no ha comprendido la dimensión de lo que significa ser lleno o estar en una intimidad con el Espíritu Santo. Para nadie es un secreto que para muchos dentro de la iglesia pentecostal, la llenura del Espíritu Santo es brincar, hablar en lenguas, caerse al piso, y se ha confundido mucho esto con lo que es la verdadera esencia del Espíritu de Dios operando en la vida de un creyente. ¿Qué sucede? El tema del Espíritu Santo es un tema también del que se ha abusado mucho. Y se hacen muchas cosas en nombre del Espíritu, que el Espíritu no está ahí. No está ahí. ¿Qué es una iglesia que tiene intimidad con el Espíritu Santo? Primero, la iglesia que tiene intimidad con el Espíritu es una iglesia espiritual. La iglesia espiritual es una iglesia que tiene su mirada en las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba y se conecta con el Señor. Recordemos
que el que se une al Señor, un espíritu se hace con el Señor. El que se une al Señor. Y esto se logra a través del Espíritu. Una iglesia espiritual, una iglesia llena del Espíritu, es una iglesia que podrá fluir en los dones del Espíritu, porque es el Espíritu quien da los dones y quien capacita a la iglesia para los dones del Espíritu. Es una iglesia que tendrá intimidad con el Señor. Esta intimidad con el Señor va a hacer que tú comiences a tener visiones, revelaciones del Espíritu para direccionar tu vida. Pero pasa algo. Llama a Dios a todos los que están dentro de la iglesia a ser profetas o a sanar enfermos. Dice que no todos. Pero el Espíritu Santo que está en el creyente capacita al creyente para que el creyente pueda ser efectivo. Al primero que el Espíritu Santo corrige es a ti. Porque la relación con el Espíritu Santo primero es correctiva para mi vida. Me instruye, me indica cómo hacer las cosas a mí. Me reprende a mí, me exhorta a mí el Espíritu Santo. Con el primero que va a tratar es contigo. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se le ha olvidado que el trato del Espíritu es personal contigo. Por eso hay personas que desde que sienten un poquito algo, lo primero que quieren es poner la mano sobre alguien. Quieren corregir en la vida de otros lo que todavía ellos no han corregido en la suya propia. Y ese no es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu religioso. Ese es otro espíritu que no está conectado al Espíritu de Dios. Jesús siempre enfocó a sus discípulos a ellos tener una relación con su Padre, no con los dones. Señor, en tu nombre los demonios se sujetaban. Señor, en tu nombre los enfermos se sanaban. No se regocijen de eso. Regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque el Espíritu Santo con el primero que va a trabajar es contigo. Para que entonces tú trabajes con otros por el Espíritu. Pero el Espíritu primero te va a quitar la viga que hay en tu ojo para que entonces trabajes con otro. Por eso es que te voy a decir algo. Cuando tú escuchas a alguien decirte algo de parte de Dios, nunca dejes de mirar la vida del que te lo está diciendo. Porque el profeta no solo se evalúa por lo que dice, sino también por lo que hace. Si tú hablas de comunión con el Espíritu, el primero que tiene que tener comunión con el Espíritu eres tú. Porque el mensaje del Espíritu no es teórico, es práctico. ¿Cómo opera?
el Espíritu Santo. Cuando lo conocemos, nos dejamos dirigir por Él en la oración. Sabemos que hay diferentes tipos de oración. Oración intercesora, oración en la que uno va a pedir. Pero déjeme explicarle algo. Hay oración de confesión. Pero déjeme explicarle algo. Y si esta noche la dirección del Espíritu no es que tú estés toda la noche pidiendo. Si la dirección del Espíritu es que el Espíritu quiere mostrarte cosas que hasta ahora tú no has entendido. Si la dirección del Espíritu es que el Espíritu a ti se te quiere revelar, pero tú tienes en tu cabeza que tú necesitas desayunarte mañana, entonces pudieras estar completamente desenfocado de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es fluir en el Espíritu? No es fluir en mis sentimientos, es fluir en la dirección que está dando el Espíritu Santo en un momento determinado. Hay muchos creyentes que están viviendo crisis de la que no han podido salir porque no le han permitido al Espíritu de Dios que los dirija hacia la puerta de salida. Y están dando vueltas en el mismo problema, porque no le han permitido al Espíritu que le diga: ven, yo te quiero dirigir porque yo sé cómo sacarte de aquí. Ahora, ¿cuánta dependencia tiene la iglesia de hoy del Espíritu Santo? Tú tomas una decisión, tú estás claro, convencido de que esa decisión que tú estás tomando, el Espíritu Santo está de acuerdo con ella. ¿De verdad? ¿O tú la estás tomando porque a la cabeza tuya le parece buena, pero tú hablaste con él, lo consultaste, le pediste que se te revelara, esperaste la voluntad de Dios, o estabas muy desesperado y viste la oferta muy atractiva? ¿Cómo opera el Espíritu? La mayoría de las decisiones que toman los seres humanos van en contra de las directrices del Espíritu. ¿En base a qué los humanos tomamos decisiones? A nuestra propia lógica. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? Y a veces hasta aún mirando que se ve mal, nos metemos ahí. Aún sabiendo que hay peligro, nos metemos ahí. Pero el Espíritu del Señor nos está esperando en el altar de oración para darnos dirección. Ahora, la dirección que el Espíritu te quiere dar no es la dirección que tú quieres. Porque lo que el Espíritu del Señor te está diciendo no es lo que tu carne anhela o quiere o desea. Ni la mía tampoco. Dirígeme, Espíritu Santo. Dime qué debo hacer. ¿De verdad estás dispuesto a que sea el Espíritu de Dios que te dirija?
que te diga lo que Él quiere que tú hagas. Es como el ministro, es como el predicador, es como el creyente. Ellos hay predicadores que solamente leen la Biblia si van a predicar. ¿De verdad? Hay predicadores que solamente se dedican a orar un rato si en la noche le toca una administración. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Es eso buscar a Dios? ¿Es eso tener una intimidad con Dios? Cuando solamente tú lo buscas en momentos determinados porque tú entiendes que a ti te conviene irlo a buscar. Los creyentes genuinos tienen devocionales todos los días. No porque yo voy para el púlpito, porque yo necesito en mi vida espiritual tener relación con el Espíritu Santo todos los días. ¿Quieren que les diga algo? Mayormente yo no predico de mis lecturas devocionales. Yo no estoy predicando esta noche de lo que yo hice como devocional esta mañana. Pero ¿qué sucede? Hay gente que solamente va a la presencia de Dios cuando tiene un problema. Tengo un problema y quiero que tú me lo resuelvas. Hay una crisis y yo necesito que tú me resuelvas este problema. Hay gente que solo se acuerdan de Dios, aún dentro de la iglesia, cuando hay una crisis que lo está azotando. Ahí levantan las manos y dicen: Señor, ¿y dónde tú estás? Pero tú te pasaste todas las luces rojas. Todas las luces rojas tú te las pasaste. A ninguna le prestaste atención. Y el día que te llegó el problema, ese día comienzas a decirle al Señor: ¿dónde tú estás? Él siempre estuvo ahí. Él siempre quiso dirigirte, pero tú no te quisiste dejar dirigir por Él. A veces queremos tomar decisiones cuando ya es tarde. Cuando lo único que podemos hacer es apelar a la misericordia de Dios. Nuestra vida necesita ser moldeada por Él. Pero la mayoría de los creyentes oran: Señor, úsame. Esa es una palabra muy famosa en la boca de los creyentes. Úsame. Dame autoridad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú le has orado a Dios: Señor, cambia mi carácter? Señor, quita de mí este espíritu de envidia diabólico que yo tengo. Quita de mí este odio, este rencor que yo tengo. Quita de mí este espíritu de mentira que me agobia. Quita de mí este espíritu de chisme que no me deja tranquilo, que ha destruido lo bueno que tú quieres hacer conmigo, porque mi boca está descontrolada. ¿Cuánta gente le oran a Dios por eso? Dame, Señor, comida. Dame, Señor, el carro. Dame, Señor, la casa. Dame, Señor, el marido. ¿Para qué? Para ponerlo a mal pasar. Para hacerle lo mismo que le hiciste al fulano que dejaste hace unos días o hace unos meses. Tú maduraste, tú creciste. Señor, dame una esposa. ¿Para qué tú quieres una esposa? Para hacerle los mismos disparates que le hiciste a las mujeres que pasaron por tu vida. Tú cambiaste. Tú cambiaste. Te mordió el espíritu. No, pero tú quieres esposa, tú quieres, y que sea buena. Tú eres bueno. Que sea una mujer de Dios. Tú eres de Dios. Me pregunto yo, tú estás pidiendo en base a lo que tú eres. Que tema a Dios y tú le temes.
Tú tienes temor de Dios. No, pero tú quieres a alguien así. Bueno, pues entonces hay un problema. Que la gente que son así, Dios lo tiene reservada para gente que se parecen a ellos. Porque Dios no va a formar a un hombre o a una mujer de Él para entregárselo a cualquiera.